Hoy vamos a ver cómo se crea una base de datos utilizando SQL. Para empezar, debemos tener instalado el programa SQL Server Management Studio. Este nos va a permitir conectar y manejar el servidor SQL desde una interfaz gráfica en lugar de tener que usar la línea de comandos. Lo primero que vamos a hacer es iniciar el SQL Server Management Studio. Cuando iniciemos el programa, nos preguntará a qué servidor queremos conectarnos. Si ya tenemos un servidor en funcionamiento y los permisos necesarios para conectarnos, ingresamos a la dirección del servidor y el tipo de autenticación lo dejamos como está. Y hacemos clic en conectar. Luego de conectarnos al servidor, procedemos a localizar la carpeta base de datos. La ventana explorador de objetos se abrirá en el lado izquierdo de la pantalla. En la parte superior estará el servidor al que estamos conectados. Y para expandirlo hacemos clic en la crucecita. Para crear una nueva base de datos, hacemos clic derecho en la carpeta base de datos y seleccionamos nueva base de datos. Nos aparecerá una ventana que nos permitirá configurar nuestra base de datos antes de crearla. Le daremos un nombre a nuestra base de datos para identificarla. En este caso la llamaremos nómina. Hacemos clic en OK para crear la base de datos y veremos que nuestra base de datos aparecerá en la carpeta expandida base de datos con el icono de un cilindro. Pasaremos ahora a crear una tabla que nos va a servir como estructura para los datos que almacenemos en nuestra base de datos. Expandimos la carpeta de base de datos y hacemos clic derecho en la carpeta tablas y seleccionamos nueva tabla. Se abrirán ventanas en la pantalla que nos permitirán manipular nuestra tabla. Vamos ahora a crear una clave principal en la primera columna de la tabla. Esta hará las veces de un número de identidad o un número de registro. Para crearla ingresamos identidad en el campo nombre de columna e INT en el campo tipo de datos y desactivamos permitir nulos. Para configurar esta columna como la clave primaria, hacemos clic en el icono de la llave en la barra de herramientas. En la ventana propiedades de la columna encontramos la opción especificación de identidad. La expandimos y establecemos identidad en sí. Con esto aumentamos el valor de la columna identidad y enumeramos automáticamente cada entrada nueva. Las tablas contienen campos y columnas. Cada columna representa un aspecto de entrada de base de datos. En este caso, como crearemos una base de datos de empleados, sería nombre, apellido, edad, teléfono y cargo. Una vez tengamos todos los campos, nos aseguramos de escoger el tipo de datos correcto para la información que ingresaremos en esa columna. Usaremos el tipo de datos nchar, que se usa para textos, y entre paréntesis el número máximo permitido de caracteres. En este caso sería 10 caracteres permitidos. Y procedemos a guardar la tabla. Haciendo clic en el icono en la barra de herramientas e ingresando un nombre, en este caso la llamaremos empleados. Una vez que guardamos la tabla, podemos empezar a ingresarle datos. Expandemos la carpeta tablas, hacemos clic derecho en el icono de nuestra tabla y seleccionamos editar las primeras 200 filas.
Procedemos a ingresar los datos. En este caso usaremos 10 registros. Y por último, para guardar, ejecutamos la tabla haciendo clic en el botón Ejecutar SQL que está en la barra de herramientas. El servidor SQL se ejecutará en segundo plano y analizará todos los datos de las columnas que creamos. Y así tendremos la base de datos en SQL.